El 8 de noviembre de este año se llevarán a cabo las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump esperan que el voto latino marque la diferencia. Trump será clave para despertar al gigante hispano que acudirá a las urnas para demostrar su molestia frente a quien ha propuesto expulsar del país a unos 11 millones de inmigrantes ilegales y construir un muro en la frontera con México. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. En unos días más veremos la definición del proceso electoral en los Estados Unidos. Veremos cómo se decide quién gobierna en aquel país. Y ojo, quién gobierna en los Estados Unidos. De entrada, al realizar este análisis, debemos comprender que la elección es para el presidente de los Estados Unidos, que las decisiones que tome quien gane la elección presidencial dependerán única y exclusivamente del interés de quienes viven en los Estados Unidos y quienes son ciudadanos de esa nación en el mundo. No es un proceso electoral de ninguna, absolutamente de ninguna manera hacia México. Si creemos eso, si tenemos esa dependencia, entonces trabajemos en convertirnos en un Estado libre y asociado. Haga de cuenta una suerte de Puerto Rico. Sin embargo, yo me niego a estas posiciones. México es México, los Estados Unidos son los Estados Unidos y ellos definirán su proceso electoral. Sin embargo, no dejo de reconocer el impacto global que puedan tener uno y otro de los candidatos. Hoy, en la otra cara de la moneda haremos un análisis en el cual nos quitaremos de los gritos, de los sombrerazos, nos desenrollaremos de la bandera nacional como niños héroes y analizaremos las propuestas económicas de ambos candidatos. Terminaremos recomendando cuál es el camino correcto que debe seguir el gobierno mexicano. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Se estima que acudirán a las urnas casi 14 millones de hispanos. Ellos son nuestros compatriotas y son el voto decisivo. Así que no estamos nada lejos de que sean una realidad las palabras del presidente de la Fundación Global y Desarrollo, el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Los latinos son el corazón del futuro de América. Primer punto que hay que tener claro. El presidente de los Estados Unidos es el presidente de los Estados Unidos. Su obligación constitucional es velar por el interés de los Estados Unidos, de sus ciudadanos, de quienes viven legalmente ahí. No es un proceso para elegirlo presidente del mundo, presidente de América Latina, presidente de México. Con base en eso, quitémonos de la ilusión de quién es mejor para México. Eso es un efecto colateral. Eso, en el mejor de los casos, es un rebote que le toca a nuestro país. Debemos entenderlo claramente, porque si estamos pensando, insisto, en quién le conviene más a México, seguimos en esa posición comodina, en esa posición absurda y ridícula de no hacer por nosotros mismos lo que nos corresponde y dejar que otros hagan lo que deberíamos estar haciendo nosotros por nosotros mismos. Más ocupados que en ver quién va a gobernar los Estados Unidos, deberíamos estar plena y absolutamente ocupados en las cuestiones internas de la economía, en que el presupuesto vaya bien, en que haya recorte, en que se mantenga controlada la inflación y que las reformas estructurales funcionen. Eso sí tiene que ver con nosotros, tiene que ver directamente con nosotros el pago de impuestos, tiene que ver con nosotros directamente cómo seguimos alentando esta economía interna que ha sido, sin lugar a dudas, el motor de nuestra economía. Sin embargo, debemos hacer un análisis profundo y al detalle de ambas propuestas económicas. Se trata de un hombre que conoce la mercadotecnia. No puede decirse con justicia que sea un tonto,
que sea un ridículo, que sea muchos de los epítetos que le han colgado a algunos para tratar de encasillarlo. Ha sido un empresario exitoso toda su vida y no se logra ser un empresario exitoso si no se tiene un alto nivel de inteligencia. Él pasó de ser tomado un chiste en la política de los Estados Unidos a ser el candidato que hoy, con base en las encuestas, parece que tiene en una elección cerrada la mayoría de las preferencias. Es decir, se trata de un hombre que debe ser tomado en serio y sus propuestas también. Que ha tenido dislates, exabruptos y excesos en contra de México y de los mexicanos, sí los ha tenido, sin duda los ha tenido. Sin embargo, fue el único de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos que vino a México a hablar con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ya sé, la corriente de opinión generalizada dice que fue un error. ¿Cuál era el otro camino? ¿Quedarse callados? ¿Devolver los insultos con insultos? ¿Cerrar los puentes de negociación? No y absolutamente no. La diplomacia enseña que a veces hay que aguantar y entender las condiciones particulares de alguien. Le hago yo otra pregunta. ¿Con quién se está más cerca de llegar a un acuerdo? ¿Con una persona con la que se habla, con la que viéndose a los ojos uno habla, o con una persona que simple y sencillamente no quiere hablar con usted? Piénselo. Si usted tiene una diferencia con su vecino, con su pareja, por más enojados que puedan estar, mientras hablan viéndose a los ojos, se pueden arreglar. Si no se hablan, podemos entrar en gravísimos problemas, porque la falta de comunicación genera que las posiciones se vayan radicalizando. La falta de conocimiento de las posiciones hace que se vuelvan más absolutas y absolutistas. En el fondo, Donald Trump no está tan equivocado. Pretende que los 11 millones de mexicanos que viven ilegalmente en su país vengan a México y que si quieren regresar lo hagan de manera legal. Tiene razón. En este país donde nos hemos ofendido de una manera tan absurda como ridícula, porque no quiere que estén ahí, nosotros los expulsamos. Esos 11 millones de mexicanos que no viven en su patria fueron expulsados por los errores de nuestras políticas económicas, porque allá, viviendo en condiciones infames, viviendo fuera de la ley, tienen lo que acá no podían tener. Ciertamente hemos visto cómo durante los últimos años, la última década señaladamente, el número de migrantes ilegales mexicanos tiende a disminuir, mientras que el de países centroamericanos y de África está creciendo. ¿Por qué tiene Estados Unidos tratar mejor a los que nosotros expulsamos? Oímos, por ejemplo, a líderes de izquierda como Barbosa del PRD decir que nos vamos a negar a la deportación masiva. Oigan, son mexicanos, deberían vivir en México. Si la economía funcionara como debe, ellos podrían elegir si quieren vivir en los Estados Unidos o no y hacerlo de manera legal. Nosotros nos expulsamos, nosotros nos tratamos mal, nosotros solo queremos sus remesas y que a otros les den en Estados Unidos lo que nosotros no le dimos en el país. Donald Trump habla de renegociar el Tratado de Libre Comercio. Siempre los tratados de libre comercio se renegocian. ¿Y qué es lo que se busca en una renegociación? Obtener mayores ventajas. ¿Cuál es el punto de quiebre donde al otro le generan desventajas? Así funcionan los tratados, así funcionan las sociedades. Oye, tenemos desde 1994 caminando por este sendero. ¿Qué te parece si le vamos ajustando? Así es como funciona. No es nada absolutamente nuevo. Ahora hablemos de Hillary Clinton del Partido Demócrata. Yo prefiero a alguien con el que tengo una diferencia y le hablo a la cara que a alguien que me desprecie. No hay forma de odio más profunda, más clara y más detallada que el desprecio. A la candidata al gobierno de los Estados Unidos le pareció poca cosa el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Que se espere, que cuando termine la elección a ver si tengo ganas de verlo. ¿Qué es mejor?
¿Alguien que viene a decir lo que cree a otra persona que lo invita? ¿O alguien que dice, oye, vamos a platicar? No, no tenemos nada de qué platicar. Y sí tenemos mucho de qué platicar. Si usted no se ha dado cuenta, si los fuegos de artificio le han obnubilado de una u otra manera, la señora Clinton también pretende renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También pretende obtener ventajas del Tratado de Libre Comercio y por ahí también ha dejado ir la idea de que estaría dispuesta a cancelarlo. Es decir, los dos candidatos pretenden cambiar el Tratado de Libre Comercio y para eso debemos estar preparados. En materia comercial, tradicionalmente la posición de Hillary Clinton, que tiene un botón, tiene un apagador, que es muy dura en lo privado, pero luego pone el apagador y se ve como muy amable en lo público, esa mujer es mucho más lesiva para los intereses de México. La posición, insisto, tradicional de los demócratas es de alejamiento. La posición que tiene Hillary Clinton en torno a México no varía más que en los detalles de la de Trump. Y los detalles me refiero a los excesos verbales. En política ya deberíamos estar, particularmente en México, acostumbrados a esos excesos verbales, a esos rompimientos de diente para afuera, a esos absurdos que hay en la política internacional. Gane quien gane la elección de los Estados Unidos, lo que veremos es un país que tiene que tomar medidas económicas urgentes. No han logrado superar la crisis que enfrentan desde 2008-2009. Vendrá un endurecimiento de su política monetaria, un endurecimiento de su política comercial. Ambos candidatos están, por ejemplo, en contra de la Asociación Transpacífico. Es decir, no les encanta el libre comercio, no les encanta esto que ha beneficiado tanto a los dos lados de la frontera. ¿Cómo se resuelve? Mediante el diálogo, mediante la exposición de motivos de una y otra de las partes en las cuales se busque un acercamiento. Eso no se arregla con base en discursos absurdos. Y déjeme serle muy claro, gane quien gane en los Estados Unidos, la tarea para los mexicanos seguirá siendo la misma: tomar medidas económicas correctas, que funcionen, diversificar mercados, volvernos más competitivos para depender de nosotros y no de los otros. Gracias, que le vaya muy bien.